Nadie en aquel lujoso comedor podía imaginar que la mujer silenciosa, vestida de uniforme, que servía la cena era en realidad la propia madre del novio. Durante semanas, Elena se había ocultado tras un uniforme, limpiando los pisos en la casa de su propio hijo. Todo para descubrir la verdad sobre la mujer que decía amarlo. Y cuando finalmente descubrió la verdadera magnitud del plan de Sofía, no le quedó otra alternativa. Se puso de pie, rompió el encanto del brindis y detuvo una tragedia antes de que ocurriera. Porque a veces, para proteger a quien amas, primero debes volverte invisible. La copa estaba a pocos centímetros de los labios de Mateo, cuando una voz suave, pero firme, rompió el silencio del salón. «No bebas eso, por favor». El mesero se detuvo. Los invitados intercambiaron miradas de confusión. Sofía, de pie junto a su prometido, abrió los ojos de par en par. La mujer del uniforme azul marino dio un paso al frente. «Sé lo que hay en esa bebida». El ambiente de celebración se evaporó. «¿De qué hablas?», murmuró Mateo desconcertado. La mujer se quitó el gorro de tela, revelando un cabello canoso y un rostro que él conocía demasiado bien. «Soy yo, hijo, tu madre». Mateo quedó paralizado. La mesa puesta, el jardín iluminado, las sonrisas a su alrededor, todo se congeló. Sofía retrocedió un paso. «¿Esto es una broma?», pero Elena no parpadeó. «Me infiltré en esta casa para entender a quién estabas a punto de traer a nuestra familia. Y ahora tú también lo vas a entender». Elena Rojas nunca tuvo lujos, pero siempre tuvo coraje. A los 19 años, embarazada y sola en un pueblito de Oaxaca, escuchó al médico decirle que el padre del niño no había aparecido. Ella solo asintió. Ya se lo esperaba. Fue allí, con los pies todavía hinchados por el parto y el pecho oprimido por el miedo, donde tomó la primera gran decisión de su vida. Criaría a ese niño sola, con o sin apoyo, con o sin dinero, con o sin descanso. Se mudó a la Ciudad de México con una maleta de ropa, 2 libros de texto y un bebé envuelto en una manta prestada. Vivió de favores. Trabajó cuidando ancianos y por las noches daba clases particulares para enseñar a leer y escribir. Cada peso que ganaba se iba directamente a pañales, leche y el alquiler. Elena no se permitía ningún lujo, solo el de mirar a Mateo dormir y saber que, aunque no tuviera nada, él estaba a salvo. Y Mateo creció, brillante, amable, curioso. Desde pequeño desarmaba ventiladores y construía pequeños robots con piezas de radios viejas. En la adolescencia consiguió becas en las mejores escuelas. En la universidad fundó una startup que pronto llamó la atención de los inversionistas. En 5 años, Mateo Rojas se convertiría en uno de los emprendedores más prometedores del país. ¿Y Elena? Siguió en la misma casa sencilla en Coyoacán, donde cultivaba hierbas medicinales en el patio y ofrecía un café a cualquiera que llamara a su puerta. Pero con el éxito de su hijo, algo empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Él sonreía pero parecía distante, hasta que, en una tarde bochornosa de sábado, Mateo apareció con una novedad. «Mamá, conocí a alguien. Se llama Sofía. Creo que es la mujer de mi vida». Elena sonrió, pero por dentro algo se hundió. Hizo preguntas. Él respondió con entusiasmo. Sofía era influyente, sofisticada, una estrella en las redes sociales y venía de una familia muy bien relacionada. Una semana después, Elena la conoció, y el instinto que la había mantenido en pie toda su vida se encendió como una alarma silenciosa. Sofía era educada, sí, pero no cálida. Su mirada parecía resbalar sobre las personas. Cuando miró a Elena, fue como si mirara a una empleada cualquiera. Y allí, en medio de esa conversación cortés y gélida, Elena sintió el primer miedo real desde que se había convertido en madre. Algo no estaba bien, y tenía que averiguar qué era. Elena nunca soñó con la fama,
ni con cifras en una cuenta bancaria. Su mayor deseo era simple: ver a Mateo feliz. De verdad, no ese tipo de felicidad sonriente de las fotos, los brindis y los viajes con filtros, sino la felicidad que brota cuando encuentras a alguien que te ve por completo, con tus fallas, tus manías, tu historia. Era ese tipo de amor lo que deseaba que su hijo experimentara, porque Elena sabía, mejor que nadie, lo que era amar a alguien sin esperar nada a cambio. Cuando Mateo era pequeño y se enfermaba, ella dormía sentada en las sillas de la sala de emergencias solo para mantener su mano sobre la de él. Cuando el dinero se acababa antes de fin de mes, ella fingía no tener hambre solo para que él comiera. Y cuando él creció y se distanció un poco, como todos los hijos terminan haciendo, Elena nunca se quejó. Ella simplemente esperaba y amaba en silencio. Pero ahora con Sofía algo dentro de ella gritaba. No eran celos, no era posesividad, era intuición. Esa mujer miraba a Mateo como quien mira un trofeo dorado. No veía en él al niño que construía artilugios con pilas gastadas. No preguntaba sobre su infancia, no se interesaba por sus recuerdos. Le gustaba el Mateo de las portadas de revista, el Mateo con traje a la medida. El Mateo que compraba vinos que Elena no sabía pronunciar, y eso dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una noche, sola en su casa, Elena abrió una caja vieja. Dentro, fotos de su hijo con las rodillas raspadas, dibujos garabateados y una carta que le escribió a los 8 años. «Mamá, cuando sea rico, te voy a comprar una casa con alberca y un perro que nunca se enferme». Ella sonrió. Él había cumplido su promesa, al menos la parte de la casa. Pero el perro nunca llegó, tampoco la alberca. Elena lo rechazó todo. Ella solo quería respeto y un abrazo sincero de vez en cuando. Pero ahora sentía que algo le estaba siendo arrebatado, como si la mujer que decía amar a su hijo estuviera poco a poco distorsionando su esencia. Mateo no se daba cuenta, claro. Cuando uno está enamorado, el mundo parece bondadoso. Incluso la defendía. Sofía solo es reservada, decía. No tiene la obligación de ser amiga de todo el mundo. Pero Elena no necesitaba su amistad, necesitaba la verdad. Y veía claramente que Sofía actuaba el afecto, como quien ensaya un papel. Besaba a Mateo para la foto. Se reía en las cenas, pero no escuchaba lo que él decía. Y cuando él hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos sociales, ella desviaba la mirada hacia su celular. Entonces, Elena empezó a escribir en un cuaderno escondido en un cajón. «No quiero que mi hijo sea amado por la apariencia de lo que ha logrado. Quiero que sea amado por ser quien es, con todos sus defectos y silencios». Ese era su deseo más profundo. No se trataba de proteger a un heredero, se trataba de proteger al niño que crió con tanto esfuerzo y tanto amor. Ese mismo niño que tenía miedo de los truenos y pedía dormir con la luz encendida. El mismo que decía: «Mamá, vas a esperarme en la puerta de la escuela, ¿verdad?». Ahora era Elena quien lo esperaba a él. Esperaba que despertara, que viera. Esperaba que, en medio de tanto brillo falso, él aún supiera reconocer la luz verdadera. Pero en el fondo lo sabía. No podía simplemente acusar a Sofía. Mateo no lo aceptaría. Tal vez ni siquiera le creería. Él necesitaba verlo por sí mismo. Y para eso, Elena tendría que renunciar a todo. Al orgullo, a su posición de madre, a la comodidad, incluso a su propia identidad. Tendría que desaparecer para que la verdad apareciera. En los días siguientes, Elena intentó ignorar la inquietud en su pecho. Intentó convencerse de que tal vez estaba exagerando, que Sofía solo necesitaba tiempo. Pero cada pequeño gesto de la prometida de Mateo parecía reforzar lo contrario. Sofía no hacía preguntas. No demostraba una curiosidad genuina por nada que viniera antes de la fortuna de Mateo. «Qué lindo ese proyecto social, pero no te quitará mucho tiempo».
decía con una sonrisa neutra, ajustando el asa de su bolso de diseñador. Una vez, Elena intentó conversar con ella en la mansión, mientras esperaban que Mateo llegara. «Le gusta mucho ese trabajo voluntario, ¿verdad?», comentó, tratando de sacar plática. Sofía apenas levantó los ojos del celular. «Ah, sí, esas cosas son buenas para la imagen». Imagen. Esa palabra sonó como una sirena de alerta. La distancia entre Elena y su hijo también comenzaba a molestarla. Mateo parecía cansado, distraído, siempre con el teléfono sonando. Cuando estaban juntos, los momentos de silencio ya no tenían esa comodidad de antes. «Mamá, luego hablamos de eso, ¿sí?», decía él cada vez que ella intentaba tocar el tema de Sofía. Pero Elena insistía en observar. En las cenas, Sofía hablaba más de lo que escuchaba. Hacía bromas sobre los amigos de la infancia de Mateo, sobre sus mañas de pobre, como le gustaba llamar a sus pequeñas tradiciones, como comer huevos rancheros en el desayuno. Y él se reía. Por reflejo, quizás, pero se reía. Fue en una de esas noches que Elena se dio cuenta de que algo más serio estaba en juego. «Mateo, me prometiste que no darías entrevistas sobre la fusión ahora», dijo Sofía, delante de los invitados, mientras sonreía para las cámaras. Él intentó argumentar, pero ella lo interrumpió con elegancia y firmeza, como quien ya sabía que él cedería. Y cedió. Era como si Sofía hubiera descubierto su contraseña emocional. Sabía cuándo elogiarlo, cuándo alejarse, cuándo usar el afecto como moneda de cambio. Y Elena reconoció ese tipo de manipulación, porque ya la había visto antes. En los hogares donde cuidó a ancianos, en familias ricas que trataban el afecto como una transacción. La semana siguiente, Mateo anunció que planeaba que Sofía se mudara a vivir con él oficialmente. «Quiero que convivan más», le dijo a su madre. «Creo que nos hará bien a los tres». Elena sonrió, una sonrisa educada, pero por dentro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Observar no era suficiente, necesitaba saber quién era Sofía cuando nadie la estaba mirando. Esa misma noche, mientras lavaba su vieja vajilla y escuchaba los grillos de la noche, una idea, tan audaz como peligrosa, nació en su mente. Se miró en el espejo, se enfrentó a sus arrugas, a sus ojos cansados, a su cuerpo acostumbrado al esfuerzo, y pensó: si ella solo me ve como una empleada, entonces como empleada me verá. Decidió que se ofrecería para ayudar en la organización de la casa de su hijo como una ama de llaves, una asistente, una mano amiga para el periodo de adaptación. A Mateo le pareció extraño, por supuesto. «Mamá, eso es muy poco común». Pero Elena insistió con la calma que solo las madres decididas conocen. «Déjame ayudar un poco. Quiero estar cerca, aunque sea de forma invisible». Mateo, con cierta resistencia, aceptó, y Elena obtuvo acceso total a la mansión. Pero no como madre, como la señora Elena, asistente temporal del hogar. Uniforme, gorro, zapatos de goma y silencio. Sofía apenas se fijó en ella. «Puedes llamarme Sophie», dijo la primera vez, sin siquiera hacer contacto visual. «Sí, señora», respondió Elena. A partir de ese momento, cada gesto de Sofía sería observado. Cada palabra registrada en su memoria. Ya no habría más suposiciones. Elena estaba dispuesta a escuchar, ver, soportar todo, hasta que la verdad se revelara por sí sola. En la tercera semana como asistente del hogar, Elena ya sabía lo suficiente sobre Sofía para confirmar sus sospechas, pero no tenía cómo probarlo. Hasta entonces, lo que había era una acumulación de comentarios venenosos, miradas de desprecio y pequeñas órdenes dadas como si fueran mandatos. «El espejo tiene marcas. Límpialo de nuevo. No le pongas hielo al agua sin filtrarla antes. Y por el amor de Dios, evita esos tés que huelen a hierba». Elena aceptaba todo en silencio, y cada vez que era tratada como invisible, confirmaba una cosa más. Sofía era amable solo cuando le interesaba.
con los ricos, con los influyentes, con los que podían elevarla. Con los demás, simplemente funcional, pero fue un sábado por la noche cuando todo alcanzó un nuevo nivel. Mateo y Sofía recibían a invitados para una cena de negocios íntima. Grandes nombres del mercado tecnológico y prensa especializada. La casa estaba impecable. Elena ayudó en cada detalle. Servilletas dobladas con precisión, velas aromáticas colocadas, platos montados como obras de arte. Antes de que llegaran los invitados, Elena entró discretamente en la cocina, sosteniendo un molde cubierto con un paño. Hice un pastel de elote. Es la receta de la abuela. A Mateo le encantaba cuando era pequeño. Lo dijo con una sonrisa tímida. Sofía ni siquiera disimuló su tono. ¿Pastel de elote? Sí. Pensé que sería un lindo detalle traer algo de su infancia. Un toque afectivo. Sofía levantó las cejas. Elena, mira a tu alrededor. Esto no es una kermés. Por favor, guarda eso. Hoy tenemos a un chef de renombre. Claro, respondió Elena, bajando la mirada. El pastel fue escondido en el fondo de la despensa, y la noche siguió. Más tarde, ya con los invitados servidos y una suave música ambiental llenando el aire, Elena pasó discretamente por la sala para recoger una bandeja. Fue entonces cuando lo escuchó. ¿Viste a la nueva asistente?, decía una de las invitadas, riendo en voz baja. Parece salida de una película de los 90. ¿Esa mujer tan simple?, respondió Sofía con la voz llena de ironía. Me ofreció pastel de elote. ¿Puedes creerlo? Las risas resonaron. Pensé que era una broma, pero lo decía en serio. Dijo que era la receta de la infancia de Matt. ¿Matt?, repitió otra mujer burlándose. Solo quienes lo conocen de verdad pueden llamarlo así. Sofía asintió, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Exacto. Hay gente que no entiende cuál es su lugar. Elena se detuvo. Sus manos apretaban la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No era solo el pastel, era el desprecio. Era la forma en que Sofía hablaba de su propio prometido, de su pasado, del origen que llevaba en la sangre, el mismo que Elena le dio con tanto esfuerzo. La siguiente invitada remató con veneno. Apuesto a que esa asistente cree que es parte de la familia. Elena retrocedió un paso, luego otro. Los sonidos se distorsionaron a su alrededor. No era la risa, era el tipo de risa, la que no se escapa, la que se empuja con crueldad, como una bofetada sin mano. Volvió a la cocina en silencio. Se sentó en el banco junto al refrigerador. Sus manos temblorosas descansaban sobre su regazo. El corazón oprimido, el estómago, un nudo. En su mente las imágenes iban y venían. Mateo pequeño, lamiendo la cuchara de la masa. El día que ganó su primera medalla de ciencias. La noche que lloró por un amigo que se mudó. Y ahora él estaba allí, en la habitación de al lado, siendo engañado, rodeado de gente que no lo amaba, solo lo usaba. Y lo peor, Elena no sabía si él se daría cuenta a tiempo. Más tarde esa noche volvió a la despensa. Destapó el molde. Cortó un trozo del pastel de elote. Se sentó en el escalón que daba al patio y comió despacio. Cada bocado sabía a infancia, a dignidad, a un tiempo en que el amor no necesitaba ser probado con un contrato. Allí, en la oscuridad del fondo de la casa, Elena sintió que su corazón se rompía en silencio. No lloró. Todavía no. Pero supo, con una claridad que dolía, que Sofía no solo era la persona equivocada para su hijo, era peligrosa. Y nadie más parecía darse cuenta. A la mañana siguiente, Mateo elogió la noche. Dijo que a los inversionistas les encantó el ambiente, que la presencia de Sofía como anfitriona fue perfecta. ¿Viste lo capaz que es, mamá? Elena sonrió. Una sonrisa que esta vez no pasó de la piel. Porque en ese momento entendió. Mateo no la escucharía. Tendría que ver, sentir, ser confrontado con la verdad desnuda. Y si para eso necesitaba caer en el más profundo de los silencios, lo haría.
pero no permitiría que su hijo se perdiera sin luchar. A la mañana siguiente, la mansión parecía otra casa. La cena había sido un éxito, según todos los involucrados, al menos los que importaban. Elena, sin embargo, sentía como si estuviera caminando entre los escombros de algo que nadie más notaba que se había derrumbado. Mientras recogía vasos por la terraza, todavía escuchaba los ecos de la noche anterior. Las risas ahogadas, los comentarios venenosos, el desprecio descarado, pero más que eso, sentía el silencio de Mateo. Pasó junto a ella 2 veces esa mañana, una al salir para el gimnasio, otra al regresar con los audífonos puestos y la expresión tranquila. No vio nada, no notó nada, y quizás eso era lo que más dolía. En la cocina, Elena sostenía la esponja con fuerza, lavando la misma copa por 4ª vez. Se sentía pequeña, más pequeña que en cualquier otro momento de su vida, no por ser llamada simple, no por ver su pastel como algo inferior, sino porque por primera vez comenzó a dudar de algo que siempre había creído inquebrantable: el vínculo con su hijo. Elena pasó la tarde entre tareas silenciosas. Limpió baños, organizó armarios, cosió un botón de una camisa de vestir de Mateo, y todo el tiempo sentía como si estuviera desapareciendo. Empezó a preguntarse: ¿y si él ya no es el mismo? ¿Y si no es capaz de amar con la profundidad que alguna vez tuvo? ¿Y si lo perdí para siempre? Era difícil de aceptar. Ella, que había luchado tanto, que había enfrentado el prejuicio, la pobreza, la soledad, solo para criar a un hombre de bien, ¿había fracasado? Al final de la tarde salió a caminar por los alrededores. El barrio, lleno de mansiones y calles arboladas, parecía un mundo paralelo. Perros de raza, autos eléctricos, niños con niñeras bilingües. Se sentó en una banca del parque y observó cómo el cielo comenzaba a cambiar de color. Allí, en el silencio entre árboles y bocinas lejanas, Elena consideró seriamente irse, terminar el disfraz, contarle la verdad a Mateo o no. Tal vez era mejor así. Tal vez él necesitaba aprender de su propio dolor, pero entonces pensó en lo que eso costaría. Pensó en verlo casarse con Sofía. Vio el rostro de ella, esa frialdad disfrazada de amabilidad, la forma en que manipulaba el ambiente, cómo escondía la arrogancia bajo elogios vacíos. No, no podía irse, todavía no. Al volver a la casa, encontró a Sofía riendo por teléfono. Estaba sentada en el sofá de la sala principal con una bata de seda y una copa de vino. Sí, todo perfecto. Los inversionistas comieron de la palma de mi mano. Y Mateo, pobrecito, es tan fácil, se rió. No, claro que no sospecha nada. Le dije que todo fue idea suya. Él se lo cree. Elena se congeló. Estaba a punto de subir a su cuarto de servicio, pero se detuvo en la escalera. Esa no era una mujer enamorada. Era una estratega, fría, calculadora, y ahora más peligrosa que nunca. Esa noche, acostada en un colchón delgado, con el ventilador girando lentamente en el techo, Elena no durmió. Se quedó con los ojos fijos en la oscuridad, escuchando el sonido del mundo rico alejándose de ella, aunque ella estuviera en su centro. Pensó en su propia madre, que solía decir: a veces el silencio protege, pero a veces mata. Elena entendió que estaba en un punto sin retorno. Si se quedaba en silencio, perdería a su hijo. Si hablaba demasiado, lo alejaría. Fue entonces cuando surgió una idea más peligrada que todas las demás. Necesitaba pruebas. Necesitaba ir más allá de las impresiones, más allá de las conversaciones escuchadas a medias. Necesitaba algo concreto, algo incuestionable, porque sabía que, para abrir los ojos de Mateo, no bastaría con decir «lo sentí». Tendría que mostrar «lo vi, lo escuché». Aquí está. Al día siguiente, Elena pidió ir al centro de la ciudad.
Dijo que necesitaba comprar productos de limpieza específicos. En realidad, fue a una tienda de electrónicos populares y compró una grabadora de voz, lo suficientemente pequeña como para caber dentro de una caja de tés. Al regresar, pasó toda la tarde estudiando los hábitos de Sofía. Tenía la costumbre de hacer largas llamadas en la cocina o en el área de la alberca, siempre con una copa de vino, siempre sola. Ahí era donde vivía la verdad, tras bambalinas, en los momentos en que ella creía no estar siendo observada. Elena sabía que a partir de ahí el juego había cambiado, y que, aunque se sintiera más sola que nunca, ya no podía retroceder. Estaba cansada, herida, humillada, pero también estaba decidida, y una madre decidida es uno de los seres más peligrosos que existen. ¿Alguna vez has intentado proteger a alguien y terminaste siendo tratado como el problema? ¿Alguna vez te has tragado tus palabras para no herir y aún así fuiste ignorado? Si es así, comenta aquí solo un «te entiendo». A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en esta lucha silenciosa por quienes amamos. Leeré cada comentario con cariño. La grabadora escondida bajo la encimera de la cocina era pequeña, pero cargaba con el peso del mundo. Elena la colocaba con cuidado todas las mañanas antes de que Sofía bajara y la recogía discretamente por la noche. Pero en los primeros días, todo lo que captaba eran conversaciones vacías, risas por teléfono, quejas sobre el clima, comentarios sobre seguidores y patrocinios. Elena comenzaba a dudar. Quizás Sofía era cruel solo en matices, difícil de probar, fácil de disimular. Hasta que en una tarde lluviosa apareció la primera grieta. Estaba organizando los gabinetes de la despensa cuando escuchó una voz suave detrás de ella. «Disculpe, ¿usted es la señora Elena?» Elena se dio la vuelta. Era una joven de ojos atentos y sonrisa amable, empapada por la lluvia y sosteniendo una tabla con papeles mojados. «Soy Julia, la asistente de Mateo. Vine a dejar los informes mensuales personalmente, como él pidió». «Ah, claro. Pase, por favor». Julia miró a su alrededor. «Disculpe el desorden. ¿Puedo dejar esto aquí mismo?» «Sí, claro. ¿Le ayudo con esas cajas?» Elena dudó. Nadie allí ofrecía ayuda. «No se preocupe, yo puedo». «Le creo, pero compartir el peso no le hace mal a nadie». Esa simple frase le sonó diferente. Minutos después, Sofía apareció por la sala con una bata blanca y una expresión de aburrimiento. «¿Tú otra vez?», dijo, sin ocultar su molestia. «Mateo me pidió que trajera esto personalmente», respondió Julia, aún con respeto. «Estás mojando la alfombra». «Está lloviendo afuera», dijo Julia, intentando sonreír. «Obviamente. Bueno, deje todo en la mesa. Con permiso». Elena observaba desde una esquina. Esperaba que Julia se fuera rápidamente, como todos. Pero, al pasar junto a ella, la joven se detuvo y dijo en voz baja: «Aguante. Creo que ella no la ve, pero yo sí la veo». Elena tragó saliva. Era la primera vez en semanas que alguien reconocía su presencia sin mirarla por encima del hombro. No se trataba solo de simpatía, se trataba de percepción. Julia veía a la gente, incluso cuando el mundo intentaba borrarla. En los días que siguieron, Elena comenzó a prestarle atención. Julia llegaba temprano, traía bocadillos extra para el portero, saludaba a la señora de la limpieza de la recepción con el mismo respeto que usaba con los inversionistas. Tenía algo raro, algo verdadero. Mateo, sin embargo, parecía no notarlo. La trataba bien, claro, pero con la distancia protocolaria de quien no ve profundidad en quien no está brillando. Una tarde, en el estudio, mientras sacudía el polvo de los libros en un estante, Elena se arriesgó. «Esa muchacha, Julia, parece del tipo que se preocupa de verdad, ¿no?» Mateo sonrió levemente. «Es excelente. No sé cómo funcionaba la empresa antes de ella. ¿Y ustedes hablan fuera del trabajo?» «Ah, no. Julia es muy reservada y no es mucho mi tipo». Se detuvo.
Se dio cuenta de lo que dijo, corrigió. Digo, es excelente, pero Sofía es más segura de sí misma, ¿sabes? Elena solo asintió, pero por dentro el corazón se le oprimió. ¿Cuántas veces el mundo le había enseñado a hombres como Mateo que el amor se parecía a una presencia imponente, a risas fuertes, a vestidos caros? Julia no llamaba la atención. Ella solo cuidaba, observaba, protegía, incluso sin ser su obligación. Y Elena, que a estas alturas ya sabía reconocer lo que era real, entendió. Julia sentía algo por Mateo, pero nunca lo dijo. Nunca lo intentó, porque respetaba los límites, incluso cuando el corazón quería cruzarlos. Una noche, cuando Sofía salió a cenar con influencers, Elena y Julia se quedaron por unos minutos en la entrada, esperando a que pasara la lluvia. «Yo sé quién es usted», dijo Julia de repente, sin mirarla. Elena se congeló. «¿Cómo dice?» Reconocí su nombre en algunos documentos de la empresa. Elena Rojas, madre del fundador. Usted es más de lo que aparenta. Pero prefirió el silencio. ¿Por qué? Elena respiró hondo. Porque necesitaba ver las cosas como son, sin maquillaje, sin un guión. Julia asintió con los ojos brillantes. No sé qué está pasando, pero si un día necesita algo de mí, llámeme. A veces ser demasiado invisible nos vuelve peligrosamente observadores, ¿no? Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. No la sonrisa educada ni la conformada, una sonrisa real, porque en ese momento, entre dos mujeres que no necesitaron explicarse, surgió una alianza silenciosa, y con ella, la esperanza. Después de esa noche de lluvia, algo en Elena cambió. No fue un cambio explosivo, de esos que ponen el mundo de cabeza. Fue lento, silencioso, pero fundamental. Por primera vez en semanas, no se sintió sola. Julia había encendido una pequeña llama dentro de ella. El recuerdo de que todavía había gente buena cerca, gente que veía. Al día siguiente, Elena limpió la cocina con más calma. Observó más de lo que se dejó observar. Cada palabra de Sofía ahora era analizada con precisión. Sabía que la máscara comenzaba a pesar, y en algún momento se caería. Sofía estaba cada vez más impaciente, peleaba con los empleados por cualquier cosa. «Esto es un desastre. ¿Esta sábana es de algodón común? Pedí egipcio. ¿Por qué nadie me recuerda tomar mis vitaminas? ¿Tengo que hacer todo yo sola?» Mateo escuchaba algunas quejas, pero parecía demasiado cansado para prestarles atención. «Amor, solo relájate un poco», decía él, tratando de evitar roces. Elena percibía algo sutil. Él estaba comenzando a desgastarse. Una mañana, Mateo entró en la cocina buscando café. Elena, todavía como la asistente, le ofreció una taza y le dijo: «Durmió poco, ¿verdad?» Él sonrió, sorprendido por la atención. «Sí, hay días en que parece que el mundo no se calla. Hay días en que el silencio asusta más que el ruido». Él la miró de una manera diferente, como quien reconoce una frase conocida, pero no recuerda de dónde. «Usted me recuerda a alguien», dijo tomando la taza. Ella sonrió. «A veces es solo la memoria que nos visita sin avisar». En ese momento, Elena sintió un destello del hijo que había criado. Él todavía estaba allí, solo estaba sepultado bajo presión, ruidos y una mujer que lo rodeaba como una sombra. En las semanas siguientes, Elena comenzó a actuar. Con la ayuda de Julia, empezó a organizar discretamente los audios captados. Algunas conversaciones todavía eran vagas, pero otras comenzaban a mostrar el verdadero tono de Sofía. En una de ellas decía: «No sé si esta historia de esperar para casarnos vaya a funcionar. Quizás necesite facilitarle la decisión. Un vinito aquí, un toquecito allá. Confía demasiado». En otra: «Su madre desapareció, ¿no? Mejor así. Ni siquiera sé si sigue viva. ¿Te imaginas qué incómodo si apareciera en la boda?»
Elena escuchaba todo con una mezcla de dolor y alivio. El dolor de ver que se confirmaba. El alivio de saber que, en breve, tendría cómo demostrarlo. Mientras tanto, Mateo comenzaba a cambiar. Pequeñas cosas. Apagaba el celular más temprano, pasaba más tiempo leyendo, y de vez en cuando buscaba a Elena solo para conversar. En una de esas ocasiones preguntó: «Señora Elena, ¿usted cree que se puede amar de forma equivocada?». Ella fingió pensar: «Yo creo que a veces amamos la idea y la confundimos con el amor de verdad». ¿Y cómo sabemos la diferencia? El amor de verdad no exige esfuerzo para encajar, simplemente encaja. Pero ¿y cuando ya se ha prometido todo? Ya te has expuesto. Entonces es ahí donde se demuestra la valentía. Mateo se quedó en silencio. Esa noche, Elena escribió en el cuaderno que escondía en su maleta: «Mi hijo está volviendo, no de un lugar, sino de un encantamiento». En paralelo, Julia mantenía la discreción, pero su cuidado por Mateo era visible. Le llevaba cafés sin azúcar porque sabía que dormía poco. Organizaba sus agendas con descansos en los días de estrés. Y sobre todo respetaba su espacio. Nunca intentaba ser vista, pero Elena veía. Y poco a poco, Mateo también comenzó a notar. «Julia me recordó que almorzara hoy. Ni siquiera me di cuenta de que llevaba horas sin comer. Parece que se preocupa de verdad», comentó Elena casualmente. «Ella es especial», dijo Mateo casi sin pensar. Pero luego desvió el tema. Él todavía estaba atado a las promesas, a la imagen, al miedo de equivocarse en público. Pero Elena lo sabía. Su corazón comenzaba a tambalearse, y Sofía lo sentía. Su humor oscilaba, sus exigencias aumentaban, y las llamadas telefónicas a escondidas se volvían más frecuentes. Elena solo observaba, grababa, registraba, porque ahora tenía algo poderoso en sus manos: tiempo, verdad y paciencia. Y sabía, con la certeza de las madres que han pasado por mucho, que todo lo que es falso, en algún momento, se quiebra. Y cuando eso sucediera, ella estaría lista. La última pieza del rompecabezas cayó un jueves por la tarde. Elena estaba organizando los cubiertos en la cocina cuando escuchó pasos rápidos y una voz apresurada. Sofía estaba al teléfono. De nuevo. Solo que esta vez había una tensión diferente en su voz. Un miedo, una desesperación casi imposible de disimular. «No estás entendiendo. Él todavía no me ha tocado. Lo intenté, te lo juro. Pero insiste en esa idea ridícula de esperar hasta la boda». Pausa. ¿Y si sospecha? ¿Y si habla con su madre? No, claro que no sabe que ella está aquí. Esa mujer desapareció. Debe estar plantando flores en algún desierto o cualquier cosa inútil. Otra pausa. «Escucha, se me está acabando el tiempo. Y hay otro detalle. El retraso. Sí, un retraso. Y no es de él. Si descubre que este hijo no es suyo, se acabó para mí». Elena se congeló. La confirmación estaba allí. Un embarazo falso. Un plan para atrapar a Mateo emocionalmente. Y peor, el intento de sortear el problema manipulándolo. «Tal vez le ponga algo en su bebida», continuó Sofía susurrando con rabia. «Nada grave, solo lo suficiente para dejarlo más accesible». Elena se apoyó en la encimera, con el corazón desbocado. Era eso. Se había cruzado el límite. Ya no se trataba solo de amor o mentira, se trataba de seguridad, de proteger a Mateo de un engaño, de una trampa emocional y ahora física. Esa noche, mientras Sofía dormía, Elena tomó la grabadora escondida bajo el estante y lo escuchó todo. La voz de Sofía era clara, las palabras afiladas, la intención irrefutable. Lloró, no de dolor, de alivio, porque ahora, finalmente, la verdad estaba en sus manos. A la mañana siguiente, Elena le envió un mensaje corto a Julia. «Necesito que estés aquí hoy a las 8 p.m. Trae la copia del contrato de la empresa con los inversionistas europeos. Sé que va a parecer extraño, pero confía en mí». Sin preguntar nada,
Julia respondió: «Allí estaré». Esa misma mañana, Sofía le entregó a Elena una lista de compras especiales. Hoy es noche de celebración. Mateo está tenso con este asunto de la fusión. Quiero que se relaje. Prepara una cena ligera y trae uno de esos vinos, fuerte como le gusta a él. Elena solo asintió. Déjamelo a mí. Pasó todo el día preparando la casa. Cocinó, organizó, pulió copas, pero principalmente planeó. A las 7:50 p.m. el ambiente estaba listo. A las 8:02 p.m. llegó Mateo, cansado, con el saco semiabierto, la expresión abatida. «Amor», dijo Sofía con voz dulce, «hoy solo somos tú y yo. Te mereces una noche tranquila». Él sonrió levemente. «Gracias, de verdad lo necesito». Se sentaron a la mesa. Elena sirvió los platos, llenó las copas. Sofía levantó la suya, por nosotros, por nuestra historia, por lo que está por venir. Mateo iba a brindar, cuando escuchó la voz detrás de él. «No bebas eso». Todos se detuvieron. Elena estaba de pie, firme, sin gorro, sin uniforme, su cabello canoso suelto, la postura erguida, los ojos fijos en su hijo. Mateo parpadeó, confundido. «Señora Elena». «No soy la señora Elena, soy tu madre». El silencio se apoderó de la sala como un soplo helado. Sofía palideció. Esto es una locura». «Es la verdad», dijo Elena, caminando hacia el centro de la sala. «Me infiltré aquí para entender quién estaba a tu lado, Mateo. Y ahora tú también lo vas a entender». Sacó la grabadora del bolsillo y apretó el botón. La voz de Sofía llenó el ambiente. «Tal vez le ponga algo en su bebida. Este hijo no es suyo. Si se entera, se acabó para mí». Mateo quedó paralizado, la copa todavía en su mano. Sofía se levantó de un salto. «Eso está fuera de contexto». «Contexto», dijo Elena. «Lo escuché, lo grabé, lo vi». Sofía avanzó. «Esto es invasión de la privacidad, manipulación. No puedes hacer esto». «¿Y lo que le estabas haciendo a mi hijo, qué era?» Mateo finalmente se levantó, lentamente. Miró a Sofía, luego a Elena, y de nuevo a Sofía. «¿Es verdad?». Su voz salió baja, temblorosa. Sofía intentó tocarle el brazo. «Matt, escucha, yo tenía miedo. Empezaste a alejarte, a cambiar. Ibas a drogarme. Solo lo dije por decir. Jamás lo haría. Pero lo pensaste. Lo dijiste». Dio un paso hacia atrás, su rostro completamente diferente al de ese Mateo que sonreía en las portadas de las revistas. Ahora era solo un hombre herido. «Confié en ti, Sofía. Te amo». «No, tú amabas lo que yo representaba. El nombre, el dinero, la influencia». Sofía todavía intentó insistir, pero él solo señaló la puerta. «Vete, ahora». Ella vaciló, lloró, pero se fue. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue cortante. Mateo se hundió en la silla, con los ojos llorosos. «Mamá, ¿por qué lo hiciste de esta manera?». «Porque no me ibas a escuchar, Mateo, no mientras estuvieras encantado». Él bajó la cabeza. «Me siento un idiota». «No es idiota quien cree, lo es quien sigue creyendo después de la verdad. No caíste por ser débil, caíste por ser humano». Él la miró y en esa mirada, Elena vio al niño que crió, frágil, verdadero y finalmente despierto. «Perdóname por no haberte escuchado», dijo. Ella se arrodilló frente a él. «Perdóname tú por haber desaparecido, pero volvería a desaparecer cuantas veces fuera necesario para protegerte». Y allí, en el suelo de su propia casa, madre e hijo se abrazaron. No como los personajes que el mundo esperaba de ellos, sino como lo que siempre fueron, dos sobrevivientes, unidos por un amor que no necesita ser anunciado, solo vivido.